Bienvenidos a la clase de caída libre 1. Para empezar esta clase vamos a revisar algunos conocimientos previos para iniciar la clase de caída libre. Entonces en caída libre lo primero que debemos recordar es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos que es un movimiento rectilíneo con aceleración constante y distinta de cero. Aquí tenemos sus ecuaciones. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos aceleraciones por distancia. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo está variando la velocidad en los diferentes tramos que recorre tanto el auto como el ciclista. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es diferente al movimiento rectilíneo uniforme. Procedemos a revisar los conceptos de caída libre. Entonces, en caída libre vamos a revisar lo siguiente. En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura h, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Entonces aquí nosotros tenemos las fórmulas de caída libre. En estas fórmulas de caída libre lo que vamos a hacer es una pequeña variación. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero aquí no vamos a utilizar la aceleración normal, sino la aceleración de la gravedad. En vez de escribir la distancia, vamos a escribir h, que es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y por último, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos gravedades por altura. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar para estos ejercicios. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos en donde observamos que un objeto se deja caer libremente con velocidad inicial igual a cero y otro objeto que es lanzado con una velocidad inicial diferente a cero. Recordemos que la caída libre es diferente al MRU. Entonces procedemos a los ejercicios. Entonces tenemos lo siguiente. Ejercicio número 1. Se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio que tiene una altura de 12 metros. ¿En qué tiempo toca el piso? Entonces, algo importante que nosotros debemos recordar. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos un pequeño gráfico y también los datos. Entonces, recordemos que siempre que el ejercicio en caída libre nos diga que se deja caer un objeto, eso significa que la velocidad inicial va a ser igual a cero. Por lo tanto, aquí tenemos un pequeño gráfico referencial para entender de mejor manera el ejercicio. Datos. Velocidad inicial igual a cero. El tiempo es la incógnita. H es igual a 12 metros. Y no nos olvidemos que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a utilizar la siguiente ecuación. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, nosotros recordemos que la velocidad inicial es igual a cero, por lo tanto esto es igual a cero. Entonces solo me quedaría h es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces voy a proceder a reemplazar los valores que sí tengo. H que vale 12, gravedad que vale 9,8. Bueno, el tiempo no tengo, le dejo como incógnita sobre 2. Entonces del 2 que está dividiendo paso a multiplicar. 12 por 2, 24. Es igual a 9,8 por tiempo al cuadrado. Entonces aplicamos la propiedad conmutativa. El 9,8 que está multiplicando pasaría a dividir 24 dividido por 9,8. Procedemos a realizar la división y tenemos que el tiempo al cuadrado es igual a 2,45 segundos al cuadrado. Para eliminar el cuadrado sacamos la raíz. Tiempo es igual a raíz de 2,45 segundos al cuadrado. Una vez extraída la raíz tenemos que el tiempo es igual a 1,57 segundos. Y de esta forma estaría listo el primer ejercicio. Pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos lo siguiente. Desde una altura de 120 metros se deja caer libremente una pelota y se nos pide calcular. Literal A. ¿Cuánto ha descendido en 3 segundos? Literal B. ¿Qué velocidad tiene en los 3 segundos? Literal C. ¿Cuánto le falta recorrer? Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico referencial para entender de mejor manera el ejercicio. Entonces, datos. Velocidad inicial igual a 0, tiempo igual a 3 segundos, h sub 1 es lo que se me pide calcular. Tenemos la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y también se nos pide calcular la velocidad final. Entonces vamos a empezar con el literal A. Hallamos cuánto ha descendido en 3 segundos.
Para esto, h1 voy a utilizar la fórmula. Velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Como sé que en los datos la velocidad inicial vale 0, tacho. Y tengo que h1 es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces h1 es igual a 9,8 por 3 al cuadrado sobre 2. Entonces h1 es igual a 4,9 por 9 segundos al cuadrado. Entonces h1 es igual a 44,1 metros. Entonces, ¿por qué se puso h1? Para diferenciar de la altura del edificio y que no nos confundamos. Entonces, este h1 es lo que ha descendido en 3 segundos. Entonces, procedemos. Literal B. Para el literal B lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Para el literal B hallamos la velocidad en 3 segundos. Entonces aquí tenemos el gráfico y tenemos los datos del ejercicio, tomando en cuenta que vamos a utilizar la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, como sabíamos, la velocidad inicial vale 0, tachamos. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Velocidad final es igual a 9,8 por los 3 segundos. Entonces, la velocidad final es igual a 29,4 metros sobre segundo. Esta velocidad no nos olvidemos que es la velocidad en 3 segundos. Y por último, vamos allá lo que le falta por recorrer. Es decir, que aquí nosotros debemos hallar h sub 2. Y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. H total es igual a h sub 1 más h sub 2. Es por esa razón que en el primer literal, en el literal A, utilizamos h sub 1 para no confundirnos con la altura total. Entonces, la altura total es igual a 120 metros. Eso es igual a h sub 1 que hay en el literal A, que vale 44,1 metros, más h sub 2. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Aplicamos la propiedad conmutativa. Despejamos h sub 2 y tenemos que 120 metros menos 44,1 metros es igual a h sub 2 igual a 75,9 metros. Entonces lo que le falta por recorrer es 75,9 metros. Eso es todo en cuanto a este segundo ejercicio. Pasamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 tenemos lo siguiente. Se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio. Si tarda 4 segundos en llegar al piso, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Con qué velocidad choca contra el piso? Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico referencial. Tenemos la velocidad inicial con que baja el balón, 0. El tiempo de bajada de 4 segundos. Que nos pide calcular la altura. Tenemos la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la velocidad final del balón o de la pelota, que eso es lo que vamos a calcular. Entonces h es igual a velocidad inicial por el tiempo más gravedad por tiempo sobre 2. Como sabemos que la velocidad inicial vale 0, tachamos. Entonces altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces h es igual a 9,8 por 4 segundos al cuadrado sobre 2. H es igual a 4,9 por 16 segundos y la altura es igual a 78,4 metros. Una vez que ya hemos hallado la altura, vamos a hallar la velocidad final. La fórmula es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Tachamos velocidad inicial que vale 0. La velocidad final es igual a gravedad por el tiempo. Velocidad final es igual a 9,8 por los 4 segundos. Y entonces la velocidad final viene a ser 39,2 metros sobre segundos. Y de esta forma terminamos el ejercicio número 3 y procedemos a realizar el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 se deja caer un cuerpo desde una altura de 50 metros, calcular el tiempo que demora en caer y la velocidad con que llega al piso. Entonces aquí tenemos el gráfico referencial, aquí tenemos los datos y procedemos a realizar la fórmula. H es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, como vale 0, simplificamos. Aquí tenemos la fórmula, vamos reemplazando los datos. 50, 9,8. Este no tenemos, el tiempo es el que vamos a calcular. Realizamos los despejes necesarios para poder realizar y obtenemos que el tiempo es igual a 100 metros sobre 9,8. Tenemos que el tiempo es igual a raíz de 10,2. Sacamos la raíz y tenemos que el tiempo es igual a 3,19 segundos.
Utilizamos la fórmula de velocidad final, es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad inicial 0, entonces la velocidad final es igual a 9,8 por 3,19 que hay en el tiempo, y entonces la velocidad final es igual a 31,26 metros sobre segundo. Eso es todo en cuanto a los ejercicios de caída libre. Gracias.